El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando uno es niño, joven y todavía adulto joven, la mayoría no aprendemos a discernir o no queremos ver lo que es la comida sana y la comida que nos hace daño. Cuando tomamos conciencia de ello, cuando vamos al doctor y ya estamos grandes y nos dicen: usted tiene dañado el hígado, tiene dañado el riñón, tiene hipertensión, tiene mucha grasa en las arterias, por todo el daño que hicimos y que no supimos decir no. Entonces, qué hermoso hubiera sido que tuviéramos esa madurez y ese respeto hacia nuestro cuerpo, de haberlo cuidado, de haberlo mantenido sano, no droga, no alcohol, no comida chatarra. Desgraciadamente, al menos en nuestros tiempos, no se usaba, no se pensaba en eso. Y pues uno se dejaba engañar de que si los aceites de semillas son buenos, que si una serie de las famosas cereales, que a la larga pues se ha descubierto que pues pura azúcar y puros condimentos o sustancias químicas. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que pues no tuvimos esta capacidad para poder entender el daño que nos estábamos haciendo. Lo mismo puede suceder en las relaciones, ¿no? Decía o dice una expresión que a los amigos se les conoce en la cama y en la cárcel. O sea, son aquellos que van a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántas veces nosotros confiamos, nosotros nos apoyamos y fuimos traicionados? Tal vez pudimos haber hecho mejores elecciones, o tal vez pudimos haber perdonado y restaurado una amistad, pero sí había situaciones que a veces incluso fueron dañinas abiertamente, ¿no? Violencia, mentira, fraude, abuso, o como ya le llaman también, ¿no? Toxicidad en una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad. Y pues conforme pasa el tiempo vas diciendo: bueno, esto sí y esto no. Y pudiéramos verlo de muchos aspectos así a lo largo de nuestra vida. Y lo que hoy nos presenta la palabra de Dios es algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Quiere hacer que podamos nosotros ser transformados precisamente en esas partes o en esas situaciones cada vez de purificación, de ir desprendiéndonos de todo aquello que está mal en nosotros. Pero no podemos dejarnos guiar solamente por nuestro humano criterio, porque ya está sesgado, nuestra visión de las cosas ya está trastornada, está condicionada
por toda nuestra experiencia, todas nuestras emociones. O también el consejo, que no es que sea malo, pero a veces también el consejo de los amigos, de los demás, la misma sociedad te va marcando que, entre comillas, es bueno y es malo, o lo que debes o no debes de hacer. Y por eso el Señor hoy quiere recordarnos que a través de su palabra, que es la que viene a cumplir esa tarea, esa misión, y no tanto para que te alejes tú solamente de las personas que te pueden hacer daño, o del alimento que puede hacerte daño, sino de las cosas que tú traes, que tú vienes cargando, y que necesitan ser purificadas, transformadas, algunas veces desechadas, otras veces, pues transformadas. Hábitos, costumbres, obviamente estamos hablando aquí también ya a nivel de vicios, pecado, que se ha arraigado en nosotros y que así como tal vez ahora estamos seleccionando la comida, o como que ahora también a lo mejor en las amistades somos más selectos, no lo sé. Deberíamos de serlo precisamente en nuestros hábitos, en nuestra manera de ser, que es lo que nos ayuda la palabra de Dios, que viene a hacer su labor, que es la purificación, el entendimiento de nuestra vida, no de acuerdo a como nosotros la queremos vivir, sino de acuerdo a como Dios nos manda vivirla. Y por eso viene la palabra, que sabemos que es Jesús. Y va a regresar al Padre con la misión cumplida de poder haber transformado la vida de aquellos que quisieron, que voluntariamente aceptaron a Jesucristo como su Señor y lo siguieron en sus enseñanzas, en lo que nos enseña de los sacramentos, lo que nos enseña a través de los dogmas o principios que nosotros tenemos que creer, para poder nosotros entonces vivir, y que esa presencia de la palabra de regreso al Padre, nosotros seamos su fruto, seamos su semilla, seamos esas personas que quisimos y nos dejamos transformar por Él. Y esto pues se nos invita con insistencia y con una mayor rigurosidad en este tiempo de Cuaresma, a que podamos nosotros ir viendo, ir entendiendo qué hábitos, qué acciones, qué estados de ánimo, qué emociones y qué vicios obviamente pues me están impidiendo que esa palabra de Dios, que es el mismo Jesús, venga a sembrar en nosotros esa acción, ¿no? ¿Sí? A ser fecunda. La palabra de Dios tiene que ser fecunda en nosotros, pero nosotros tenemos que dejarnos, tenemos que poner nuestra humana voluntad, tenemos que trabajar en ella. Y una de las cosas que más trabajo cuesta y que no hemos querido tal vez profundizar y transformar en nosotros es el perdón. Esto lo vemos claramente en el Padre Nuestro, la oración que acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo, muchos elementos muy importantes, ¿no?, que pudiéramos analizarlos, pero yo quisiera centrarme que en este segmento, en este Evangelio que nos presenta el Padre Nuestro, la oración, nos presenta después de la oración un énfasis que hace Jesús en algo que va a ser fundamental, y es el perdón. Si no hay perdón, no puede haber transformación. Y el perdón abarca todos los elementos, que tenemos que perdonarnos a nosotros, y esto a veces, aunque parezca muy simple, cuesta mucho trabajo, porque pues el eco de nuestras acciones, pues a veces salen, a veces se manifiestan como oleadas, y aunque pues ya pedimos perdón, ya fuimos perdonados, a veces por las personas, pero siempre por Dios, cuando hay un arrepentimiento sincero, pues no deja a veces de atormentarnos y querernos hacer otra vez, querer confesar lo mismo. Me ha tocado varias veces personas que se confiesan de un pecado ya confesado, pero que la conciencia no los deja tranquilos. Entonces tenemos que perdonarnos. Y cuando decimos perdonarnos, lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. El perdón
puede empezar a permitir que la palabra de Dios actúe más fuertemente en nosotros. Y después el perdón a los demás, esa acción que el mismo Señor lo va a decir en el Evangelio. Si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Entonces, la medida está en el perdón. Por algo, el evangelista Mateo nos presenta este énfasis dentro de la oración del Padre Nuestro, que, repito, tiene muchos elementos hermosísimos, está el perdón. Y como hemos tratado de aprender, el perdón no es algo que la otra persona merezca. Es algo que yo tampoco merezco, pero que Dios me lo da sin merecerlo. Entonces yo no tengo que esperar a que los demás me pidan perdón, que vengan de rodillas o que me restauren lo que me quitaron. Hay que perdonar y ya ver las demás condiciones, ¿no? A veces el perdón dice, no te guardo rencor, pero me tengo que apartar por cuestiones de salud y no es saludable estar más en esa relación, amistad, lo que sea. O a veces es el perdonar y seguir trabajando en esa relación, en un matrimonio, en una amistad. Y también está el diálogo, ok, te perdono, pero ¿qué tenemos que hacer para que esto mejore? Tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar terapia, tenemos que buscar consejo espiritual, dirección, lo que sea necesario. O sea, el perdón no es algo pasivo, no es derrotismo, ni es aceptación del mal o indiferencia como si no pasó nada. No, el perdón es reconozco que hay un problema, reconozco que hay un daño, reconozco el sufrimiento que se da o que se dio o que se está dando, pero yo elijo en el nombre de Jesús no permitir que esto siga atormentándome, ni siga impidiendo que la palabra de Dios actúe en mí. Entonces, ahí es donde cada uno tendremos que ir trabajando en este proceso cuaresmal de ir viendo todo lo que tengo que pedir perdón, todo lo que tengo que perdonarme y todo lo que tengo que perdonar en el nombre de Jesús. Entonces, 3 aspectos fuertes que tenemos que fortalecer en esta cuaresma: perdonarme, pedir perdón y perdonar, todo haciéndolo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y esto entonces permitirá, junto con otras cosas que se han trabajado ya o se tienen que ir trabajando, el ayuno, la oración, la penitencia, las obras de misericordia, la obediencia y la confianza a la voluntad de Dios, pues tendremos esa posibilidad de que la presencia de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz, que se actualiza en la Eucaristía, no sea en vano. O sea, porque cuando nosotros tengamos que estar frente al juicio, nuestro juicio personal, pues ahí vamos a ver y demostrar con nuestras obras si la palabra de Dios hizo su obra en nosotros. Si se sembró esa semilla que dice el profeta Isaías. Como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semillas para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados. ¿Qué resultado yo entregaré a Dios de lo que se me ha dado? ¿Qué resultados? Y lo que se me ha dado es el sacrificio de Cristo, el amor para hacerse hombre, para vivir con nosotros, para sufrir y morir por mí. Entonces, ¿qué resultado yo voy a entregar o estoy entregando ahorita a Dios de ese sacrificio que Jesús ha hecho por mí? Hagamos un momento de silencio.